Bienvenidos a Con la Gente Podcast, un espacio donde interactuamos con liderazgos sociales, políticos y culturales que siempre están con la gente y entre la gente. Este episodio de hoy se llama El mandato del 28 de julio y me acompañan dos maravillosos invitados que es Leonel Colina, fue coordinador de 20 Chacao, también del equipo nacional de organización de 20 Venezuela y además de la juventud de 20 Venezuela, coordinador de organización, además es un gran amigo y que ahora también dedicado mucho a la parte cultural. Y también María Gabriela Olavarría, quien es la coordinadora de organización de 20 España y coordinadora de 20 Madrid. Y este episodio se llama 28 de julio, el mandato del 28 de julio. Y hablar del 28 de julio es precisamente hablar de historia, de esa historia que construimos juntos, partidos políticos, miembros del comando de campaña, voluntarios, testigos, que está vigente, porque no es historia, es que la estamos aún construyendo. Un mandato ciudadano donde más de 8 millones de venezolanos dijeron sí a la libertad y sí a Edmundo González y María Corina Machado. Y por eso digo, una historia que aún estamos construyendo juntos. Y recordar el 28 de julio es recordar lo que hicimos antes de llegar al 28 de julio, que está el 22 de octubre, unas primarias maravillosas, y después ganar al régimen de Maduro con unos resultados históricos. Y precisamente hoy quiero que hablemos un poco de eso. Luego seguramente voy a comentar en algún otro programa lo que hicimos en el municipio de Sucre, que fue también algo histórico, lo que se logró en Petare y por eso esa manifestación ciudadana del 29 y 30 de julio. Pero hoy los protagonistas son Leonel Colina y María Gabriela Olavarría. Para comenzar con las mujeres, quiero que María Gabriela, cuéntame un poco tu labor. Tú eres coordinadora de organización de 20 España y de 20 Madrid. Es decir, quiero que Leonel va a hablar un poco más de lo que fue esa organización o lo que él vio en Venezuela. Él pues, pudo votar el 28 de julio, pero tú votaste fuera de nuestras fronteras, votaste en España. ¿Cómo fue esa organización? Y además, ¿cómo ha sido todo este proceso de las primarias y luego del 28 de julio? Sí, bueno, vamos a comenzar entonces cronológicamente con las primarias. Fue un proceso maravilloso que nos permitió crecer exponencialmente como estructura política en España y que nos permitió movilizar además casi la totalidad de miembros de mesa y lo que eran testigos en esa oportunidad de las primarias, teniendo por supuesto unas cifras igual que en Venezuela. En Madrid específicamente más del 95% de los votos fueron para María Corina. Y esta experiencia pues nos preparó muchísimo para lo que venía, que eran ahora esas elecciones del 28 de julio, que fueron por supuesto, para el caso de los venezolanos en el exterior, fueron muy desiguales, muy excluyentes, porque se nos violentó el derecho al voto pues a una gran mayoría. De hecho, yo no pude votar aquí en España, porque exigían tener un pasaporte vigente, exigían tener que incluso tu DNI estuviera vigente por más de un año, con un periodo superior a un año, cuando el DNI es un documento. ¿Pero eso fue en las español. Primarias o en las elecciones? No, eso fue en las elecciones ya del 28 de julio de las presidenciales. Y allí pues desplegamos también un operativo maravilloso que fue con los chaperones, que nos hicimos presentes en los 5 consulados que están aquí que están en España, y allí estuvimos justamente visibilizando la forma como violaban ese derecho de los venezolanos. Incluso los consulados abrieron muy tarde, nos robaron más de 5 días, más de una semana, para que pudiéramos hacer ese proceso de inscripción en cada uno de esos consulados y poder luego ejercer el derecho al voto. Así que bueno, fue, como siempre ha dicho María Corina, fue un proceso electoral bajo las reglas del régimen. También en el exterior lo sufrimos de esa manera. Y sin embargo, pues bueno, súper contentos porque aunque no íbamos a generar la misma incidencia que generamos durante la primaria en cantidad de votos, pues igual nos preparamos con la misma alegría, con la misma voluntad, determinación y compromiso para que cada venezolano que se pudo inscribir votara. Y luego también nos preparamos desde el punto de vista para reforzar, digamos, ese esfuerzo electoral que se hizo en el exterior con la parte que tenía que ver con activismo, que fue preparar justamente toda la movilización para ese día celebrar esa victoria que estábamos seguros que íbamos a ganar.
Y que se ganó. Ahora Leonel, bueno, Leonel tuvo la oportunidad, bueno, tiene bastante historia, ¿no? A pesar de que tiene corta edad, es bastante joven todavía. Tengo más futuro que pasado. Sí, exactamente. Tiene mucho, bueno, es que esa frase es un poco categórica. Yo sabía que este programa iba a traer ese tipo de cosas, este episodio, pero Leonel, quiero que tú tuviste la oportunidad de ver el proceso del 28 de julio y del 22 de octubre. Quizás no con un rol tan protagónico dentro de un comando de campaña, pero igual eras parte de esta iniciativa, eres de 20 Venezuela, siempre has sido de 20 Venezuela. Y eso que tuviste, esa esperanza en las calles, incluso recuerdo que el 28 de julio, recuerdo muy presente que incluso recorriste el municipio de Sucre. Hablo del municipio de Sucre porque ustedes saben que siempre estoy metida en todos nuestros municipios y viste incluso cuando votó María Corina, que nuestra líder nacional, María Corina Machado, y además tuviste la oportunidad de ver todo el tema de los testigos, los voluntarios. Entonces, quiero que me cuentes eso, el 28 de julio, cómo lo vivió Leonel Colina, o sea, más allá de alguien que es que viene desde muy niño haciendo política y que hoy también está asumiendo un rol ya en estructuras fuera de nuestras fronteras, pero cómo vivió Leonel Colina ese joven, ya no tan joven, no, sigue siendo joven, ese joven, todo este proceso, donde está vigente, por supuesto, el mandato ciudadano. Sí, bueno, como han hecho ustedes dos, contar desde lo que fue la primaria que nos llevó al 28 de julio y que nos lleva a la fecha en la que estamos hoy. Creo que, bueno, tú lo sabes, nosotros hemos hecho política juntos y somos amigos desde niños y hemos compartido este camino que ha sido largo y lleno de hitos. Y el llamado de la política te obliga a no apartarte. Así es que tanto en las primarias como luego en las elecciones del 28 de julio estuve presente, apoyando como podía, sin tener responsabilidades del comando de campaña propiamente, pero luego en la logística y en el proceso electoral, apoyando como se pudiera, acompañando a María a votar, acompañando a los equipos el 28 de julio, luego recorriendo contigo tu municipio, que fue increíble, y desde aquí, a través de ti, quiero felicitar como al país, a todo el equipo de Sucre que han hecho una labor increíble, todavía hoy la siguen haciendo, como que no se hubiesen robado las elecciones. Ellos siguen trabajando como que estuviésemos aún definiendo lo que va a pasar, y así es. Lo que yo vi esos 2 días específicamente y me impresionó muchísimo es cómo la gente, o sea, cómo las personas tomaron el liderazgo y cómo se entendió que ya no estábamos buscando a alguien que nos salvara, que ya no estábamos buscando a alguien que nos liderara o que nos guiara por el camino. No, la gente asumió, soy yo el que tiene que hacerlo, soy yo el que tiene que liderar este proceso, soy yo el que tiene la responsabilidad de mover a quien sea, y eso se vivió en cada pequeño detalle. Es decir, se vivió en el que tuvo que llevar a alguien a votar, el que tuvo que poner a su disposición su vehículo para llevarlo a votar. Se vivió en el que tenía que hacer salir a los demás, en el que tenía que luchar por el acta el 28 de julio, y luego se vivió cuando iniciaron las protestas. Cuando la gente, esa noche, que ustedes saben, las dos saben, esa noche que estuve frente a la embajada de Argentina acompañando a los compañeros que están allí, cuando llegaron cientos de motorizados, la mayoría del municipio de Sucre, la mayoría de Petare, y llegaron ahí a apoyar, y después en la noche, en frío, cuando superaste ese día, tú entendías, hoy lo entiendo además, el exponerse, la exposición que eso significó, el ponerse en riesgo en un país como Venezuela, con un régimen como el que usurpa hoy todavía la presidencia, y entender que la gente eso no le importó, que la gente asumió que era su responsabilidad, me hace entender que la gente asumió el liderazgo. Así es que eso fue lo que yo vi en las calles esos 2 días. Sí, el liderazgo asumido por la gente, Leonel lo ha dicho muy bien. Creo que algo importantísimo fue el papel que jugaron los comanditos, ¿no? Que la gente decía, yo soy el líder de mi comandito, bueno, yo no sé cuántos, ya perdí la cuenta de cuántos comanditos me tocó juramentar, que me llamaban, mira, tengo un comandito, hay un comandito que se llamaba La Mata de Mango. O sea, sí, así se llamaba, así sí, y así hay muchos, pero ese era uno que me tocó juramentar, y como el otro que sí, la Virgen del Coromoto, o sea, eran los nombres de los comanditos de verdad, y que la gente fue protagonista de esto. Como lo
lo sigue siendo. O sea, yo comencé este episodio diciendo que estamos construyendo la historia. O sea, la esperanza sigue intacta a pesar de la persecución, de las amenazas. Bueno, nuestro primer episodio hablábamos de que se cumplía un año, ¿no? De que todos los miembros del comando de campaña a nivel nacional, el comando con Venezuela, se le dictaron órdenes de captura y 2 de ellos secuestrados. Y después se sumó el 28 de julio, nunca antes visto más de 1,000 presos políticos, entre testigos, el que iba caminando por la calle, todo el mundo. Pero a pesar de eso, la gente sigue reuniéndose, sigue organizándose para la libertad. Y eso es algo que es algo totalmente que nos tiene que conmover. Y que nos tiene que llevar, evidentemente, a sentir ya como ciudadanos algo distinto, que esto es distinto. Ahora, al hablar precisamente de lo que es el mandato del 28 de julio, quisiera que me dijeran, y sé que en medio de lo que conversamos hace rato lo dicen, ¿no? Pero ¿ustedes creen que ese mandato sigue vigente a pesar de que en este momento se están haciendo llamados a falsas elecciones, que ya las han cambiado ya 2 veces, la fecha, por cierto, de estas elecciones? ¿Creen que a pesar de eso, y que a pesar de que hay partidos que lo llamamos tradicionales, están haciendo llamados a votar, entonces ese mandato, ¿dónde queda? A pesar de eso, me gustaría que Leonel conversara un poco de eso, y después María Gabriela, aunque sé que en el caso ya es algo internacional, pero igual me gustaría escucharte. Sí, yo creo que el mandato está vigente. Creo que la vigencia de ese mandato se desprende no solamente del resultado que hubo y de lo grande, de lo amplia que fue la victoria de Edmundo y María Corina sobre el régimen en sus propias reglas, sino que ese mandato y la vigencia de ese mandato se desprende de las ganas de la gente y de la decisión, de la determinación de la gente de vivir en libertad. La gente que está dentro y la gente que está afuera. Esta campaña estuvo asignada sobre todo por la posibilidad de que muchos pudieran regresar a casa, de que las familias se pudieran reunir, de que se reencontraran, de celebrar los cumpleaños juntos y no por videollamadas, de despedir a los familiares juntos y no por videollamada cuando alguien fallece. Y en eso pusieron la esperanza. Y como eso no ha cambiado, de ahí también desprende un poco la vigencia de ese mandato. Creo que la gente, como te digo, asumió el liderazgo y no está reñido el liderazgo social, el liderazgo comunitario, el liderazgo cultural específico, ciudadano, con el político. Y nos hemos dado cuenta porque hay, como tú decías, estructuras de partidos políticos tradicionales o de los más conocidos o de los que, bueno, tenemos más años viendo al frente de las luchas político-partidistas, que la gente los ha ido haciendo, los ha ido sacudiendo, que los ha ido haciendo entrar en razón. Las bases de sus partidos, no quiero enfocarme en decir que los han abandonado, pero al menos los han sacudido. Y al menos les han dicho, yo entiendo que tú eres el líder de mi partido y que uso los colores de nuestro partido, nuestra organización, porque creo en ella, pero hoy el liderazgo es otro y hay que asumirlo. Y creo que eso, además de que como miembro del equipo de María de tantos años, me enorgullece como venezolano el saber que hay personas que están dándole ese tirón a sus propias organizaciones y líderes para que respeten la vigencia de ese mandato. Así es que elecciones nuevas en condiciones como las que ya tenemos, ya lo decía María Corina, o sea, eso no es cuidar el voto, eso es terminar completamente de despreciar lo que significa en democracia el voto. Es asumir que no queremos cambiar y que queremos ir a votar otra vez y que nos vuelvan a robar y que nos den lo que les dé la gana y a través de eso vivir y hacer las aulas un poco más cómodas. Entonces, creo que la determinación de la gente a no permitir que eso pase es lo que mantiene viva la llama del mandato del 28 de julio, además de, como veíamos hoy, esta semana, la estrategia, que ya no solamente es de la legitimidad político electoral por haber ganado el 28 de julio, sino la legitimidad incluso para empresas que quieran invertir en Venezuela. Ya escuchábamos a María Corina y a Edmundo González hablando frente a, bueno, posiblemente el foro económico y empresarial más importante del mundo, diciendo todas las posibilidades que tiene Venezuela. Y creo que hoy los venezolanos asumen que ese es el camino que nos permitirá superar estos 26 años, no solamente de atraso, sino de retroceso. Sí, exactamente. Creo que es importante algo que resaltaste, que es que esas razones que nos llevaron al 28 de julio siguen existiendo y aún en más magnitud. Primero, Venezuela sigue siendo un atractivo, pero en libertad. Y también esa diáspora ha aumentado. Y
condiciones económicas en Venezuela y sociales lamentablemente están deplorables, entonces sigue en aumento. Entonces esas razones que nos llevaron al 28 de julio a votar por Edmundo González de la mano de María Corina Machado siguen vigentes y aún más. Entonces eso es lo que hace que ese mandato esté aún vigente y que esa historia la sigamos construyendo y la estamos construyendo, y que hoy el mundo no le da la espalda a Venezuela, a pesar de que vemos en redes sociales muy pocos, pero algunos grupos que quieren decir que ya Venezuela se perdió, que ya todo quedó atrás, pero realmente no es así. Hoy Venezuela sigue siendo un tema nacional e internacional, donde se habla precisamente de que los que hoy gobiernan, o bueno, falsamente, porque ni siquiera pueden hacerlo, al país, lo que son es un peligro para todo, para la región especialmente. Pero los venezolanos no, eso es importante decirlo. O sea, los venezolanos de bien que están trabajando, que están en Venezuela y en cualquier parte del mundo, son precisamente embajadores de la libertad y embajadores de ese talento, que lo primero que dicen es: soy venezolano. Ahora, María Gabriela, quiero que tú desde esa parte internacional, no eres coordinadora de organización de 20 España y coordinadora de organización en Madrid, nos digas precisamente cuál ha sido ese rol que ha venido a hacer los venezolanos, la diáspora, sobre todo luego el 28 de julio ha asumido ese mandato, lo ha asumido bastante bien, o sea, un mandato el 28 de julio, pero es un mandato que no solo para Edmundo González y María Corina, porque no hay que decir que es un mandato que se le dio a Edmundo González y a María Corina, es un mandato también de cada uno de los más de 8 millones de venezolanos que votaron. Nosotros somos protagonistas de ese mandato y que tenemos que hacerlo valer y respetar y hacer que se ejerza. Y creo que la diáspora lo está haciendo muy bien, o lo ha defendido muy bien. Y cuéntame, ¿cómo ha sido ese rol y tú como mujer te ha tocado hacer? Te he visto en redes sociales, no te conocía, para mí es un placer conocerte, ver lo que han hecho. Bueno, el placer es mío, Xiomara, de haberte conocido de manera personal. Admiro profundamente el trabajo que has hecho en Sucre y junto con todos los equipos. Y por supuesto, de la mano de Henry Alviares, a quien hoy sabemos que está secuestrado y ya cumplen un año el próximo día 20. Así que, primero que nada, nuestro saludo a Henry, que sepa que su voz está a través de nosotros siempre presente y es parte de lo que hacemos aquí, visibilizar pues a todos los presos políticos que han sido secuestrados por el régimen. Yo quería agregar algo del mandato. El mandato ha sido doble, porque el mandato es justamente la expresión de soberanía y se hizo justamente de la manera más legal, es decir, la forma de mayor expresión es el voto, y es además una forma pacífica para expresar el deseo de cambio de todos los venezolanos. Tenemos un primer mandato que es haber tenido un liderazgo elegido por el pueblo y donde tenemos una líder unitaria que es María Corina. Y por supuesto que el mandato del 28 de julio está vigente y estará vigente hasta que logremos efectivamente la transición, que ese sería el final y el inicio de un país tierra de gracia. Desde aquí, pues evidentemente nos ha tocado visibilizar lo que pasa en Venezuela, porque sabemos que el régimen tiene muchísimos lobistas y aparte de eso también tiene un aparato comunicacional que maneja con muchísimo dinero y que tergiversa la realidad de lo que pasa en Venezuela generando su propia narrativa. Esa ha sido una de las tareas fundamentales que hemos tenido que hacer aquí, asumir ante los factores políticos, ante a la comunidad española, pues llevarles el verdadero mensaje, demostrar sobre todo que hay un pueblo que sufre terriblemente las consecuencias de una crisis humanitaria que ha sido provocada por el mal manejo de parte del régimen, que hoy, por supuesto, es un régimen autocrático, criminal y que usurpa las funciones del poder. Y desde aquí hemos hecho una doble tarea, la parte política que tiene que ver justamente con llevar los mensajes a los distintos partidos políticos, logrando incluso pronunciamientos desde los parlamentos, tanto el Parlamento Nacional como desde los gobiernos autonómicos, y luego la otra parte que es justamente acompañar a todos los venezolanos para que se mantenga viva esa llama a través de activismos, visibilizando que esta diáspora está presente. Nosotros estamos lejos, pero jamás estaremos ausentes de Venezuela. Ha sido un trabajo muy bonito el que se ha hecho desde aquí, porque además tú ves el sufrimiento que hay en cada uno de los venezolanos, porque
porque estamos lejos de casa, porque tenemos familia a la cual hay que apoyar y porque además tenemos el deseo de aportar nuestro granito de arena. Y yo creo que cada manifestación que se ha hecho en toda España ha demostrado esa presencia y esa determinación de los venezolanos de estar en esta lucha hasta el final. Es así, hasta el final, y realmente lo que han hecho ha sido increíble, ¿no? Recuerdo el 17 de agosto, donde más de 100 ciudades del mundo se pronunciaron. Yo creo que si algo ha hecho el 28 de julio y el liderazgo de María Corina Machado es que esos que estamos dentro de Venezuela y los que están fuera se han unido. Ya no es como lamentablemente en algún momento había esas disputas en redes sociales de que no, porque tú estás fuera no puedes opinar, no, porque tú estás dentro. Había eso. Hoy no. Hoy somos Venezuela. Todos somos venezolanos y todos estamos unidos en esta misma crisis, en este mismo llanto, o sea, un mismo dolor de los que están dentro de Venezuela, los que están fuera, en un mismo dolor que es ver a Venezuela libre, porque no hay los que están dentro de Venezuela y los que están fuera no son felices totalmente, porque no están compartiendo, y lo comentaba también Leonel, una de las cosas, y que no era como no era una promesa de campaña, sino era la realidad. O sea, que una de las cosas que llamó o motivó a la gente es el reencuentro de la familia, y eso sigue aún vigente. Me gustaría, ya para ir finalizando, un mensaje no solo a los venezolanos dentro y fuera del país, sino a los liderazgos políticos, a la comunidad internacional, precisamente qué hay que hacer o cómo podemos mantener esa esperanza y ese mandato que sabemos que está vigente y que sabemos que seguimos siendo tema internacional, y que lamentablemente sí hay presos políticos y estamos trabajando para su liberación, y hay personas que han sido perseguidas, hemos sido perseguidos, han tenido que huir, pero a pesar de eso hay mucha gente haciendo cosas que quizás no podemos ver o hablar o ver los resultados ya, pero hay algo que se está gestando. Así como se gestó el 22 de octubre, que nadie creía, muchas veces y había unas personas que decían que no se iba a dar y se dio. Mucha gente del 28 de julio, cuando se vio que lamentablemente no dejaron inscribir a María Corina Machado y se le violó todos sus derechos políticos, decían que bueno, ya todo ha culminado. Y luego tuvimos a Edmundo González de la mano de ella, y seguimos estando, o sea, siempre ha sido un obstáculo tras obstáculo y todos los hemos vencido, y seguro que vamos a vencer todos estos que están en el camino. ¿Cuál es ese mensaje a esos venezolanos dentro y fuera del país, y también a los partidos políticos, a los liderazgos comunitarios, sociales, en este momento, hoy, cuando sabemos que hay muchos detractores de este mandato? Muchos dicen, mira, ya esto se acabó, dedícate tú a trabajar, olvídate de esto. Eso es lo que algunas personas le están diciendo a los venezolanos. Sí, definitivamente hay un mensaje comunicacional que busca de alguna manera hacer sentir que hay desesperanza, que esto se acabó, que esto tiene un punto y final, porque no se ha podido lograr que Edmundo González esté en Venezuela y se juramente. Para todos los venezolanos y para la comunidad internacional en general, el mensaje es que tiene que confiar. Los venezolanos tienen que confiar en el trabajo que está haciendo la líder que justamente escogimos. Las encuestas además demuestran recientemente, hace 2 semanas, el liderazgo de María Corina permanece intacto, igual que el de Edmundo González. El otro mensaje es que sepan que están trabajando además de la mano. Son una dupla, una llave que trabajan de manera unida, justamente desempeñando cada uno un rol diferente y creando estrategias desde equipos especializados. Entonces, hay cosas que no se ven, hay cosas que no se pueden decir, pero cada día estamos viendo más cosas que acercan a ese camino de la transición. La confianza es fundamental, y para poder transmitir cualquier cosa al resto de las personas debemos empezar por creerlo nosotros mismos y asumir además uno de esos principios básicos que nos ha explicado María Corina, que es la corresponsabilidad. Así como el 28 de julio se logró gracias a esa fuerza ciudadana que nació de abajo hacia arriba, esa fuerza ciudadana está allí, golpeada por la persecución,
bajo el miedo del horror de lo que es esta operación Tuntún que hacen en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en el exterior también existen distintas presiones. Pero justamente estamos luchando en lo que entendamos cuál es contra quién nos enfrentamos, que es justamente un régimen criminal, una banda organizada con socios como Hezbolá, las guerrillas, Hamas, Irán, y que estamos además hablando de una banda criminal no solamente de narcotráfico, de lo que es trata de personas, minería ilegal, todos los negocios sucios que existen, ellos tienen el poder económico y tienen, digamos, esa organización. Y entender eso nos hará saber que hemos ido poco a poco derribando incluso a esa banda. Los últimos acontecimientos, la posición que ha fijado el presidente Trump en torno a precisamente el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, pues demuestra que justamente se está haciendo lo correcto. Debilitar las fuentes de ingreso que alimentan al régimen, tanto las del petróleo como el narcotráfico. Y eso es parte del trabajo que se está haciendo. Y lo vamos a lograr y llegará el día. No sabemos cuándo va a ser, si es en un mes, si es en 15 días, pero de que va a llegar el día en que vamos a lograr esa transición y que Edmundo y María Corina van a estar a la cabeza del país, eso está próximo a llegar y tenemos que tener confianza. Sí, esa es la palabra, confianza. Y es la palabra que hemos repetido, nos la repiten tantas veces, y así como confiamos el 22 de octubre, el 28 de julio, ahorita seguimos confiando en el liderazgo, y les pido a la gente, o sea, que hoy nos está escuchando, esa es la palabra, confiar. Y a veces nos dicen, hemos confiado tantas veces y nos han traicionado. Y sí, yo creo que hemos sido traicionados muchísimas veces, y por eso confiar quizás a la gente no le es fácil, pero la gente confió el 28 de julio y sigue confiando. Ahora, Leonel, ¿crees que a pesar de lo que, como estoy mencionando, de esas traiciones del pasado, qué podemos hacer o qué mensaje le darías a la gente para que vuelva a confiar, como volvió a confiar el 28 de julio, pero que quizás esas personas que hoy tienen dudas, que son válidas, producto de muchísimos años, 26 años donde el liderazgo no era el que lo lleva hoy. Por eso decimos que es distinto, porque quien hoy llevan el liderazgo no eran las mismas personas que lo llevaban antes, son otras personas y que además nos han traído hasta acá. Nos han traído a que podamos decir, tenemos las pruebas, como se tuvieron las pruebas, que luego haremos un programa especial. Hoy era el mandato, no, quizás mucha gente dice, pero no se hablaron de las actas, luego podemos hablar de eso. Pero hoy era especialmente el mandato. Esa confianza la podemos, ¿cómo sería ese mensaje ya para finalizar este episodio del mandato, el 28 de julio? ¿Cómo podemos recuperar esa confianza que quizás en esa gente puede estar algunas personas en dudas? Yo creo que como seres humanos, en algún momento la gente puede tener algún tipo de dudas. Bueno, sí, es verdad que nos han traicionado muchas veces, es verdad que no es fácil de pronto volver a confiar, pero creo que la respuesta a eso es en quién confiar. Es decir, creo que la cantidad de veces que nos han traicionado es proporcional a la cantidad que hemos delegado en esas personas. Y hoy la confianza tenemos que tenerla en nosotros. No solamente en nosotros como ciudadanos y como líderes, sino en el líder que tenemos al lado, que también es otro ciudadano. Y en el ver al liderazgo grande, conocido, mediático, el que nos ha dirigido hasta acá como María y como Edmundo, también como eso, como un igual. Y eso nos da conciencia del tamaño de lo que hemos logrado. Creo que entender eso nos da muchísima más esperanza, nos da muchísima capacidad de confiar. Creo que nosotros, los venezolanos, nos hemos podido levantar una y otra vez, y personas que lo han perdido todo vuelven a empezar, y personas que han tenido que irse del país empiezan desde cero y empiezan vendiendo una arepa y después terminan montando un restaurante, y toda esa gente tiene ganas de hacer eso en Venezuela. Entonces yo lo que creo, y mi mensaje para terminar esto, creo que es que nos visualicemos allí, que nos visualicemos reconstruyendo a Venezuela, que nos visualicemos en cuál va a ser nuestro papel en esa reconstrucción, en darle forma a un país que es una tierra arrasada, que acabaron con todo y donde solo
podemos construir. Creo que la invitación es a eso. Una cosa que yo tengo que ha sido el símbolo de mi lucha, y ustedes lo saben, es mi bandera de Venezuela. Es negra. Pues. En blanco y negro, en una escala de grises que me ha acompañado y que fue un homenaje que hice a los que fueron cayendo, muchos amigos nuestros que cayeron muertos, asesinados, producto de la tortura, de la represión, pero otros están secuestrados, presos. Y yo tenía ganas de no usar más esa bandera. Tenía ganas de ponerle color a la bandera. Y creo que esa bandera en gran medida, aquí la tengo, y creo que esa bandera en gran medida que me ha acompañado como un símbolo de lucha. Al revés, Creo que el mensaje de esperanza que les digo es que se visualicen como hago yo, devolviéndole los colores a esta bandera y no usándola más, guardándola. Y guardándola como el testigo de una época muy oscura, así, en blanco y negro, pero que yo la visualizo otra vez con sus 3 colores y lucho todos los días para eso, y cada cosa que hago es con el objetivo de construir en Venezuela, y eso me sigue dando fuerza y me sigue dando confianza en mi lucha y en la lucha de mis iguales como ustedes, como María y como todos los equipos y ciudadanos que sé que están por ese objetivo. Totalmente, y qué bonito, ¿no? Y que esa bandera le vamos a recuperar los colores, yo no tengo duda. Y además que ustedes son muestra de eso, tanto todos los equipos de Venti en cualquier parte del mundo, como los venezolanos que están en cada uno de los equipos de los municipios de nuestro país. Bueno, este episodio, el mandato del 28 de julio, ha terminado, pero el mandato no ha terminado, así que es importante que tengamos en cuenta que estamos aún construyendo esa historia. Eso que hicimos el 22 de octubre, que nos llevó al 28 de julio, y que ese 28 de julio nos llevará a la libertad. Más de 8 millones de venezolanos haremos valer ese mandato. No solo vamos a hablar de nuestro presidente electo Edmundo González, o de María Corina Machado, nuestra líder nacional, sino qué estoy haciendo yo hoy para que ese mandato se dé. ¿Qué estoy haciendo yo hoy como protagonista de ese mandato? Así como estuvimos contando las papelitas, como ayudamos y llevamos un café a alguien el 28 de julio, ¿qué estoy haciendo hoy? Desde hablar y ayudar a que a la gente se le devuelva la esperanza, o hacer ver a la gente y denunciar lo que hoy está pasando en nuestro país. Así que nos vemos en el próximo episodio de Con la Gente Podcast.